Buenos días, ¿qué tal? No tan bien como usted, pero ahí vamos. Ah, ahí vamos. ¿Cómo me escuchan mejor? Así como estoy hablando ahora o así. ¿Así me escuchan también bien? Dígame, pues, deme Sí, profe, se le retroalimento. escucha correctamente. Ok, entonces nosotros estamos haciendo separación de mezclas, ¿sí? Y hoy vamos a hacer el ejercicio, hacer la presentación de cómo vamos nosotros a hacer la separación de la muestra que van a recibir como mezcla. Este es un ejemplo. Recuerden que en la mezcla nosotros hemos revisado, evaluado lo que conocemos como examen preliminar. ¿Sí? Hemos hecho el examen preliminar. Todo lo que corresponde en el examen preliminar. Hemos realizado la fusión sódica. Hemos realizado la fusión sódica. Y hemos realizado la solubilidad. Y recordemos que la solubilidad la hacemos, vamos a decir, en los solventes tradicionales como en disolventes orgánicos. En disolventes orgánicos. Estos solventes tradicionales nosotros sabemos que son agua, hexano, NaOH, bicarbonato, HCl, ácido sulfúrico concentrado. Y los disolventes inorgánicos vamos a tener éter, acetona, puede ser, vamos a tener cloroformo, diclorometano, etanol, metanol y dimetilsulfoxi. Toda esta solubilidad la hacemos temperatura de laboratorio. Buenos días. How do you do? Y de todo esto nosotros tenemos que hacer, construir tablas con los resultados observados y presentados. Recuerden lo que siempre hemos dicho, el hecho de que el resultado, la observación que hagamos, no nos está dando un resultado o nos da un resultado negativo, ese resultado no es malo. ¿Sí? Recordemos eso. Bueno, entonces tengamos en cuenta para lo que vamos a hacer que nuestra muestra tiene, vamos a decir que tiene tres componentes.
Tiene tres componentes. Esa muestra tiene tres componentes. ¿Sí? Y vamos a decir que fue insoluble en agua. Vamos a decir que fue totalmente insoluble. Cuando en una mezcla nos referimos, decimos que es insoluble en agua, es porque es totalmente insoluble en agua. Y cuando nos referimos, hablamos de insolubilidad en agua o en cualquiera de estos disolventes, hablamos que es insoluble, ahí básicamente nos estamos diciendo que es total. Es decir, que ni pizca de la muestra se solubiliza en el disolvente que la estamos mirando. ¿Sí? Digamos que fue parcialmente soluble en NOH y en bicarbonato de sodio, como también fue parcialmente soluble en HCl. ¿Sí? Fue parcialmente soluble en HCl. Es una muestra que también fue parcialmente soluble, no, vamos a decir, que fue soluble en diclorometano y cloroformo. Bueno, esas informaciones son importantes. ¿Sí? Son importantes. La fusión sódica nos informó, oígase bien, la fusión sódica nos dio información que tiene nitrógeno. Tiene nitrógeno. ¿Sí? Y cuando evaluamos, porque se puede hacer en la mezcla, evaluamos ya nitrógeno reducido y nitrógeno oxidado. ¿Sí? Se vio evidencias de que había nitrógeno reducido y nitrógeno oxidado. Es decir, que había nitrógeno en esta forma y nitrógeno en esta otra forma. Y nos dicen, separen basados en esta propiedad, en estas características, en este comportamiento, separe esos tres componentes. Separe los tres componentes que tiene la muestra. Entonces nosotros nos agarramos a mirar, a revisar ese comportamiento de la muestra. Nos dice insoluble en agua. Uy, nos comenzamos a rascar la cabeza. Pero nos están diciendo parcialmente soluble en hidróxido de sodio y bicarbonato de sodio. ¿Sí? Esa información que nos suministra ahí, ¿qué nos está diciendo? Esta información que hay compuestos de naturaleza ácida y hay compuestos de naturaleza básica. ¿Sí? Compuesto de naturaleza ácida y compuesto de naturaleza básica. El básico concuerda con este comportamiento. Tiene nitrógeno y lo tiene reducido. Habrá algún componente que tenga nitrógeno oxidado. ¿Sí? Nos está diciendo que la muestra es soluble en esos disolventes, pero insoluble en agua.
Entonces nosotros, ¿cómo vamos a hacer eso? Nosotros vamos a tomar un beaker y en este beaker, o bueno, antes del beaker vamos a hacer lo siguiente. Faltó un dato. Vamos a coger y el dato ya se van a dar cuenta que la muestra, esos tres componentes, la muestra es sólida. ¿Sí? La muestra es sólida. Entonces vamos a coger una cantidad de esta muestra. Esa cantidad puede ser 20 miligramos. Un ejemplo, ¿sí? Estoy colocando un ejemplo. Puede ser una cantidad que nosotros sepamos. Puede ser de 10, 20 o 30 miligramos. Y la vamos a macerar. La vamos a macerar. O pulverizar. Vamos a hacer eso. A macerar o a pulverizar. Después la vamos a transferir a un beaker. ¿Sí? Vamos a transferirla a un beaker. La transferimos a un beaker y vamos a adicionar un solvente orgánico. Vamos a adicionar un solvente orgánico. ¿Qué solvente orgánico vamos a adicionar nosotros? En el que nos hayan dicho que es soluble. ¿Sí? En el solvente orgánico que nos hayan dicho que es soluble. Entonces, aquí nosotros vamos a adicionar diclorometano. Vamos a adicionar diclorometano. Y vamos a adicionar un volumen conocido. Un volumen, decir, yo puedo adicionar 5 mililitros. ¿Sí? 5 mililitros. Fíjese que de esta manera que estoy indicando acá, yo tengo un peso del soluto y un peso del disolvente. Yo ya tengo una solución de una concentración conocida. ¿Sí? Tengo una solución de concentración conocida. Esta solución de concentración conocida, yo la expreso, ¿sí? Miligramos por mililitros. ¿Sí? Miligramos por mililitro. Expreso, ¿sí? La concentración de esa solución. Y me aseguro aquí que todo se solubilice, que toda la muestra se solubilizó. Toda la muestra se solubilizó. Entonces, si toda la muestra se solubilizó, yo puedo hacer acá de esa muestra, ¿sí? Que está así, puedo tomarla totalmente o parcialmente. Yo pregunto, una pregunta ingenua, ¿la concentración cambia? No cambia. Yo tomé solamente una alícuota, pero la concentración de la solución sigue siendo la misma. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a transferir esa solución a un embudo de separación. Voy a transferir a un embudo de separación.
¿sí? Esto es un aro. Y ahí yo coloco y transfiero mi solución de la muestra. ¿Sí? Entonces, fíjense bien qué voy a hacer, qué vamos a hacer ahora. Está en el embudo de separación y yo voy a adicionar una solución para separar uno de esos componentes que tiene la muestra. Inicialmente esto me quedó aquí. ¿Sí? Entonces, yo voy a adicionar también 5 mililitros de una solución, acuosa de bicarbonato de sodio, de una solución de bicarbonato de sodio. Después de que haga la adición, ¿sí? Voy a tapar. Voy a tapar. Saco esto aquí y voy a agitar. ¿Sí? Voy a agitar. Unos 3 minutos. Vamos a colocar aquí. Agitar el embudo de separación. Aproximadamente por 3 minutos. Agito. Y después de agitar, liberar el embudo de presión, liberar la presión del embudo, es decir, de los gases que se forman. Cierro. ¿Sí? Cierro y coloco nuevamente en dónde, en el embudo de separación. Y voy a esperar de que se separar, más que separar, se formen observar la separación de dos fases. De dos fases. ¿Cuáles fases se van a formar? Se van a formar una fase acuosa y una fase orgánica. Se va a formar dos fases, ¿sí? Una acuosa y otra orgánica. Ambas fases me interesan, ¿sí? Ambas fases me interesan. Entonces, digamos que yo voy a tener acá en un recipiente la fase acuosa, ¿sí? En un recipiente tengo la fase acuosa. Y en el embudo voy a tener la fase orgánica. ¿Sí? En el embudo tengo la fase orgánica. Y en otro recipiente, cuando lo he separado. ¿Y cómo lo separo? ¿Quién me explica cómo separo esas dos fases que tengo ahí en el embudo? Luis Fernando. ¿Presente o ausente? Luis Fernando.
Steven, presente o ausente. Profe, ¿Steven qué? ¿Cómo? La pregunta es, después de dejar separar acá, ¿yo cómo separo esas dos fases del embudo de separación? Yo digo, voy a dejar en un beaker o un Erlenmeyer la fase acuosa y en el embudo me queda la fase orgánica. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo lo hago? Profe, pues una por la parte de abajo y la otra por la parte de arriba para pues no contaminar las salidas. ¿Cuál es la salida? ¿Cómo contaminar? ¿Y contaminar de qué? Las dos fases, pues una fase la saca por abajo y la otra por la parte de arriba. No es lo mejor. No es lo mejor. ¿Cómo se da cuenta usted cuál es la fase acuosa y cómo se da cuenta cuál es la fase orgánica? Es lo primero que hay que saber. ¿Sí? ¿Cuál es la fase acuosa y cuál es la fase orgánica? Aunque hemos dicho que ambas nos interesan, pero sí necesita saber quién es quién. ¿Sí? Y si yo le pregunto ahora, ahí usted puede saber quién es quién. ¿Cómo lo dice? ¿Cómo saben para saber quién es quién? María José, ¿está por ahí? María José. Manuel José. ¿Está o no está? Yo sí, profe. Sí está. Bueno, dígame cómo sabe cuál es la fase orgánica y cuál es la fase acuosa. No, profe, pues, por ejemplo, ahí por la composición uno sabe que el cloroformo y el diclorometano pues son más densos que el agua, entonces van a estar abajo. Pero igual en caso de dudas, pues uno saca un poquitico y, y, eh, y mira y le echa agua y pues mira a ver si se vuelve a formar las dos capas, las dos fases. Bueno, Manuel José, preguntémosle a quién. ¿A quién? Natalia, ¿está por ahí? ¿Está de acuerdo con lo que dice Manuel José? Sí, profe, pues yo también pensaría lo mismo. Y pues uno sabe que la cosa siempre es la que queda cuando uno se para, es la que queda en el embudo, ¿no? No, porque es que depende. Aquí sabemos que estamos utilizando una solución acuosa y tenemos un disolvente orgánico, pero a veces tenemos dos disolventes orgánicos y tenemos nosotros que seleccionar de las dos fases que se nos forman. El procedimiento que dijo Manuel José es correcto. ¿Sí? Uno, el cloroformo y el diclorometano son más densos que el agua. Entonces, en consecuencia, van en la capa inferior. Y por si acá uno tiene dudas, hace lo que dijo. Saca un poco de la fase inferior, ¿sí? De la fase inferior, y lo prueba en unas gotas de agua, en un tubo de ensayo. Entonces ahí vemos nosotros si se forman nuevamente las dos fases, que esa correspondía a la fase orgánica. Bueno, sacamos la fase orgánica, ¿sí? Y liberamos. Óigase bien, siempre hay que sacar las fases por la parte inferior.
por la parte superior no es bueno sacar. Siempre tenemos que evacuar, ¿sí?, las fases por la parte inferior. Porque si lo hacemos con una pipeta, una probeta no, lo hacemos nosotros con una pipeta, sea Pasteur, graduada, volumétrica, lo que sea, eso se nos va a derramar y vamos a contaminar, o vamos nosotros, la boca del embudo va a quedar sucia. Y eso nos va a perjudicar, porque cuando volvamos a hacer el proceso de extracción y colocamos la tapa, se nos va a quedar pegada. Entonces siempre debemos de liberar las fases que tengamos en un embudo de separación por la parte inferior. Bien, ¿qué hacemos? La fase orgánica la regresamos al embudo de separación. Y la fase acuosa, ¿sí?, porque aquí se va a dar una reacción. Nosotros decimos que tenemos un componente ácido, entonces el componente ácido va a reaccionar con el bicarbonato de sodio. Entonces, aquí en la fase acuosa, lo que nosotros tenemos es la sal del ácido. Tenemos la sal del ácido. Entonces, esto nos interesa. Vamos a dejarlo ahí por un momento, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí por un momento. A la fase orgánica la volvemos nuevamente aquí y nosotros le vamos a adicionar. Aquí tenemos aproximadamente un volumen cercano al de la fase orgánica. Puede ser un poco menos de 5 mililitros, pero podemos tenerlo. Si no hay los 5 mililitros de diclorometano, podemos adicionar un poco más, que tengamos 5, ¿sí? Y le vamos nosotros a adicionar 5 mililitros de HCl 2.5 normal o 1.5 o 1 molar, ¿sí? Vamos a ponerlo, vamos a utilizar más bien esta sugerencia de concentración. Vamos a adicionarle ácido clorhídrico 2 molar. Fíjese que ahí el ácido clorhídrico es una solución también, ¿qué? Una solución acuosa. Y tenemos la fase orgánica. Entonces, cuando nosotros adicionemos eso, volvemos y agitamos, ¿sí? Dejamos nuevamente que se formen las dos fases, ¿sí? Aquí, ¿qué nos va a pasar? Nos va a pasar que nos va a quedar una fase acuosa, y nos queda otra fase orgánica. ¿Sí? Fíjense que nos queda de esa mezcla inicial que nosotros tenemos aquí, ¿sí?, y que dijimos que tiene 3 componentes,
ya hemos separado dos. El ácido, y aquí en la fase acuosa está la sal. Está la sal del compuesto básico. Vamos a colocarlo así, la sal del compuesto básico. Entonces hemos separado, ¿sí? Un compuesto ácido y un compuesto básico. ¿En dónde estará el otro compuesto? En la fase orgánica. ¿Sí? Estará en la fase orgánica. Bueno, pero no, nosotros no necesitamos las sales. Nosotros necesitamos, son los compuestos puros. ¿Sí? Necesitamos los compuestos. Entonces, aquí nosotros tenemos que hacer un proceso. Tenemos que hacer unos procesos. Esos procesos que debemos de hacer ahí es neutralizar, ¿sí? En este caso, nosotros utilizamos bicarbonato de sodio, también hubiéramos podido utilizar NOH, ¿sí? NOH podríamos haber utilizado. Entonces, aquí vamos a neutralizar con ácido, a separar las fases. Neutralizar, separar y purificar. Son las tres actividades que tenemos que hacer. Neutralizar, separar y purificar. Porque cuando nosotros neutralicemos, nos van a quedar dos fases también. ¿Cuáles fases? También una fase acuosa y una fase orgánica. En ese caso, nos interesa la fase orgánica. La fase acuosa, ahí ya no interesa. La fase acuosa, ahí es residuo. Lo debemos de eliminar. Aquí, ¿qué vamos a hacer? También neutralizar. ¿Aquí con qué vamos a neutralizar? Con una base. ¿Qué vamos a hacer también? A separar y a purificar. Y a purificar. Y vamos a decir que en ambos casos, y como aquí, vamos a hacer un complemento. ¿Y cuál es el complemento? El complemento es que después de purificar, óigase bien, después de purificar, nosotros vamos a determinar el peso obtenido y hacer la constante física. Hacer la constante física. Y a la fase orgánica, ¿qué le vamos a hacer? A la fase orgánica, nosotros vamos a evaporar. ¿Qué? Vamos a evaporar el disolvente orgánico. A evaporar o destilar el disolvente orgánico. ¿Y qué nos va a quedar aquí a nosotros? Nos queda el otro compuesto que tiene la muestra.
esta estrategia de separación que hemos hablado acá es una estrategia de separación ácido base. Una estrategia de separación ácido base. ¿Estamos de acuerdo? Escucho preguntas, inquietudes, dudas. ¿Se entiende? Aquí ya solamente hay una sola fase. Acá sí. No, aquí en algunos casos la fase orgánica puede estar abajo, pero en este caso específico que tenemos acá, tenemos diclorometano y tenemos la solución acuosa. En este caso, como es diclorometano, podría ser cloroformo, nos queda en la parte inferior. Pero, por ejemplo, si el disolvente es acetona con agua, no nos va a quedar abajo, nos va a quedar arriba. Sí. Yo lo que hice aquí es que ya es separado. Entonces, en uno tengo la fase acuosa y la fase orgánica la he retornado, ¿sí? Es decir, que yo tengo dos Erlenmeyer o dos Vickers. En uno la fase acuosa y en el otro la fase orgánica. Que la fase orgánica la retorno al embudo de separación para hacer la continuidad del proceso. Por favor, voy a borrar aquí. Mi mezcla son esos tres componentes: ácido benzoico, anilina, nitrobenceno. Este es el ácido benzoico. La anilina y el nitrobenceno. Fíjense que esos tres componentes cumplen con la información inicial que habíamos comentado. Voy a hacer exactamente lo mismo, ahora nombrando los componentes y voy más rápido. Voy a ir un poco más pronto, ¿sí? Entonces, a esta muestra, ¿yo qué la hago? La pulverizo, 1, y disuelvo, disolver, pulverizar, disolver en diclorometano
y extraer con NaOH 2 molar, por ejemplo. Sí. Entonces, aquí, ¿qué se me forma? Dos fases, la acuosa y la orgánica. ¿Sí? La fase acuosa, la fase orgánica, en este caso va a estar formada por anilina más nitrobenceno. ¿Sí? Mientras la fase acuosa es la sal del ácido benzoico. ¿Qué le hago a la sal del ácido benzoico? Voy, uno, a neutralizar con HCl. ¿Sí? El HCl puede ser 2 normal. Voy a separar las fases. Me queda una fase acuosa y una fase orgánica. Esta fase acuosa es residuo, se puede eliminar. Y la fase orgánica está impura. Entonces yo voy a recristalizar. En este caso, como es ácido benzoico, yo lo puedo recristalizar en agua. Yo sé que lo puedo. Después de recristalizado, voy a determinar el peso de la cantidad de cristales que tenga de ácido benzoico. Y voy a determinar el punto de fusión. Bien. Con la fase orgánica, ¿qué voy a hacer? Yo puedo adicionar un poco de diclorometano. 2, voy a extraer con HCl con HCl 2 molar utilizando 5 mililitros. ¿Sí? Y voy a separar las fases. ¿Cuáles fases? Entonces, aquí está la fase acuosa y la fase orgánica. En la fase orgánica me quedará el disolvente más nitrobenceno. El disolvente más nitrobenceno. En la fase acuosa que yo tengo la sal de la mina, la sal de la anilina.
¿Yo qué debo de hacer aquí? Entonces, 1, neutralizar. ¿Con qué voy a neutralizar? Voy a neutralizar con NOH, puede ser también 2 molar. 2, voy a separar las fases. ¿Cuáles fases? Voy a separar la fase acuosa, nuevamente, el residuo, y puedo eliminar. Y tengo la fase orgánica. Tengo la fase orgánica. Aquí, esa fase orgánica, por este compuesto, la anilina, yo voy a hacer más bien una destilación para purificar, porque la anilina es líquida. Una destilación para purificar. Conozco el volumen recuperado. ¿Sí? Ese volumen recuperado y con la cantidad que he utilizado y todo lo demás, yo puedo conocer cuánto tengo de anilina. Es decir, en cierta manera, hay una separación tanto semi-cuantitativa. ¿Sí? Y después de que yo conozco el volumen, yo voy a determinar la constante física. En este caso, el punto de ebullición. El punto de ebullición. Queda la fase orgánica. Aquí en la fase orgánica, para yo obtener el compuesto, ¿qué voy a hacer? Yo también, como sé que el nitrobenceno es líquido, voy a hacer una destilación. Hago una destilación. En esa destilación obtengo inicialmente el disolvente, porque el disolvente es de menor punto de ebullición, es más volátil. ¿Sí? Y en el balón yo voy a tener el nitrobenceno. ¿Y cómo lo voy a purificar? Lo voy a purificar por la destilación. ¿Sí? Lo purifico por la destilación. Entonces, de aquí este paso, y yo voy a conocer el volumen de nitrobenceno. El volumen de nitrobenceno. Y como estoy haciendo una destilación, también indirectamente, ¿qué conozco? La constante física. Conozco el punto de ebullición. ¿Sí? Y para asegurarme acá, prefiero hacer una destilación fraccionada. Fíjese que fue lo mismo, ¿sí? Lo mismo que explicamos acá. Ahora coloqué los nombres de los compuestos. Ambos son un esquema, son dos estrategias. Acá lo hice en letras, allá lo hice con figuritas de laboratorio, ¿sí? Del paso a paso que debemos de hacer. ¿Sí? Del paso a paso que debemos de hacer. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas, inquietudes, dudas, comentarios?
Profe, ahí cuando le hizo la destilación al nitrobenceno, usted pone ahí destilación y en verdad, ¿qué dice? Qué pena. Fraccionada. Ah, listo, gracias. Voy a escribir esas estructuras acá. Esos tres compuestos orgánicos que tenemos aquí, cafeína, aspirina y paracetamol, los tres están junticos en una tableta analgésica. Bueno, mi propuesta es que me digan cómo separamos esos tres componentes de esa tableta. ¿Cómo se separan? ¿Sí? La separación, esta tableta es parcialmente soluble en agua, parcialmente, ¿sí? Parcialmente soluble en agua. Para efectos de lo que vamos a hacer, vamos a considerar una insolubilidad total. Una insolubilidad total.
Pero vamos a hacer la separación de esos tres componentes basados en el comportamiento de solubilidad. Vamos a hacer esa separación de esos componentes bajo la estrategia de ácido-base. ¿Sí? Entonces, identifiquemos en cada una de esas estructuras cuál es la parte estructural que nos va a permitir aplicar el concepto de acidez y basicidad para hacer la separación. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Todos me siguen? Aló, aló. Directo por vía La Pintada. Sí, profe, lo seguimos. ¿Sí? Medellín, cabina 8, vía La Pintada. Entonces, fíjese que en este compuesto, este es la función ácida. De este compuesto, esta es este grupo hidroxilo de función fenol. Y este compuesto que tiene más nitrógeno que la cafeína. Entonces, tiene características básicas. Características básicas. Entonces, nosotros podemos aplicar el concepto, la estrategia de acidez, basicidad para separar esos componentes. Entonces, cuando nosotros tengamos la estructura, ¿sí? Fíjense que acá, ¿qué hice? Puse los nombres y dibujé las estructuras. Pero ustedes van a tener las estructuras y van a tener que identificar la función orgánica que nos permita a nosotros establecer o aplicar la estrategia de acidez y basicidad. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Disolver en solvente orgánico. En solvente orgánico. ¿Sí? Sugiero que el solvente orgánico que más utilicen sea el diclorometano. Es un solvente maravilloso, ¿sí? Por su capacidad de solubilización de los compuestos orgánicos. Es menos volátil que el cloroformo, ¿sí? Se volatiliza, sí, pero es menos volátil. También tiene un punto de ebullición bajo, que si nosotros queremos hacer una destilación simple o fraccionada, pues recuperamos el diclorometano utilizando un rotavaporador. Disolver en solvente orgánico. Y fíjese que aquí, como esto viene en una tableta, si esto es una tableta, digamos que es una tableta de 500 miligramos, una tableta de 500 miligramos, de 500 miligramos, nosotros podemos disolverlo en un volumen conocido de diclorometano y hacer una separación semicuantitativa y saber en estos 500 miligramos cuánto hay de paracetamol, cuánto hay de aspirina y cuánto hay de cafeína. Bueno, disolver en solvente orgánico. Ah, pero no. ¿Usted por qué me dejaron escribir así que el 1 se va a disolver en solvente orgánico? Hay otra cosa que tenemos que hacer. Ah, 1.
Pulverizar. Pulverizar la muestra. 2. Disolver en solvente orgánico. 3. Extraer. Aquí está una pregunta del 100. ¿Con qué van a extraer inicialmente? ¿A cuál de los 3 analitos que mencionamos ahí extraerían primero? Tell me. Because? I don't know. Sí sabe. ¿Cuál extraería primero? Diana. No. ¿Sí? Bueno, voy a responder por qué no con NOH y por qué extraería primero la cafeína. ¿Sí? Porque la cafeína yo la extraería con HCl, que ninguno de los otros 2 componentes tiene la solubilidad, o es decir, la cafeína es más básica que cualquiera de los otros 2. Entonces, yo extraería primero la cafeína. ¿Y por qué con NaOH no? Porque fíjense que yo tengo un compuesto ácido y tengo un compuesto fenólico. Entonces los extraería ambos. Y yo necesito separar. Entonces el NaOH ahí no es tan conveniente. ¿Sí? No es tan conveniente porque uno de los compuestos tiene una función que también reacciona o la puedo extraer con NaOH. Aquí yo podría comenzar la extracción con bicarbonato de sodio, porque la función ácida sí me extrae el ácido y no me extrae el compuesto fenólico. Entonces, digamos que es HCl. Luego, extraer con bicarbonato de sodio. Y las etapas de purificar. Purificar cada fracción. Y 6, determinar los pesos, y las constantes físicas respectivas. ¿Sí? Eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Preguntas? ¿Cómo? Purificar cada fracción. Porque cuando yo tenga aquí HCl me da una fracción, lo mismo que allá. Cuando utilice bicarbonato de sodio, me da otra fracción. ¿Sí? Y me queda otra tercera fracción. Aquí separo 1, aquí separo 2. Y como ya he separado 2, la última fracción que me queda, yo también debo purificar. ¿Sí? Bueno, esta es la estrategia ácido-base para hacer aislamiento y purificación de componentes de una mezcla. ¿Sí?
¿Han entendido? ¿Sí? ¿Han comprendido cómo es el proceso? No escucho el feedback. Please. Feedback. Profe, qué pena. ¿Podría repetirme cuál es el que se separa primero, por favor? Eh, que se para primero en cuál. En el analgésico, por El favor, profe. analgésico. Señor. Comenzamos con cafeína. Profe, ¿y era por qué? Qué pena. Más básico que el paracetamol. Vale, Profe, profe, muchas gracias. y los otros dos los extraemos con bicarbonato. Con bicarbonato de sodio. Ah, listo, profe, gracias. Preguntas, inquietudes, dudas. ¿Sí sabe? ¿Sí sabe de qué supuesto, de qué información estamos partiendo? ¿Eh? De la solubilidad. Siempre tenemos que hacer la solubilidad. ¿Sí? Siempre tenemos que hacer la solubilidad. ¿Sí? Hacemos la solubilidad en los disolventes tradicionales, que es el que nos da la información a nosotros de acidez, basicidad, y la información con disolventes orgánicos para conocer en cuál de ellos presenta la mayor solubilidad. Estos son los componentes principales, ¿sí? Habrá, y dependiendo del fabricante, puede haber uno más que otro, ¿sí? Por ejemplo, la aspirina podría ser el componente mayoritario y el paracetamol y la cafeína estar en menos proporción. Otro fabricante puede decir, yo voy a tener más cafeína, menos aspirina y menos paracetamol. ¿Sí? Va a depender de la formulación de, del productor. De lo que quiera con ese analgésico también contribuir a una solución, a una mejoría. El comportamiento de la muestra también nos indica cuál es la estrategia que vamos a utilizar para la purificación. Si nos vamos por recristalización o nos vamos por una destilación. ¿Sí? Pues aquí hemos mencionado recristalización y destilación, que es la más común. ¿Sí? Pero también, si nosotros en nuestra muestra desconocida no sabemos cuáles son los componentes, ¿sí? El proceso que estamos llevando nos conduce o nos permite inferir cuál de las estrategias de purificación debemos de utilizar, si más destilación o recristalización en alguno de los casos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
voy a hacer este diagrama. Y como compromiso ustedes en las bolitas que van a quedar vacías, decir qué tipo de compuestos se separan, ¿sí? En cada una de esas bolitas. ¿Vale?
me van a decir qué compuestos quedan en cada una de esas bolitas. ¿Qué tipo de compuestos? Y esa es una estrategia, podemos decir, de separación de compuestos. Es una estrategia de separación. Vamos a escribir así, diagrama general. Diagrama general de separación de mezclas. Separación ácido base de mezcla. ¿Preguntas? ¿Sí? Juan. No siempre. Mira que aquí está fase acuosa, ¿sí? Acá está fase acuosa. Aquí, en este caso acá, las dos son importantes. Ximena, ¿está por ahí? ¿Qué preguntas tiene Ximena? Todavía no. Bueno. ¿Natalia ya llegó? Profe, nunca me fui. Ay, ¿por qué ahora no nos contestó Natalia? Como que no, yo sí le respondí ahorita, profe. ¿Sí? Obvio. Ay, pero no la escuchamos, Natalia. ¿Eh? Ah, no, profe. No, así no se puede, ¿cierto? Que no lo escuchen a uno. No, no me tiene en cuenta, profe. No la tiene en cuenta. ¿Y qué preguntas tiene Natalia hasta el momento? Profe, pues la verdad, sí estoy un poquito perdida, pero no sé. Pues, o sea, yo sí entiendo, entendí bien el proceso hasta ahorita, pero ahora que usted nos pregunta como que llenar los cuadritos, como que no sé. ¿Qué no entiende o qué no le es claro? ¿Qué es lo que hay que poner? O sea, que cuando usted dice que si Por me pregunta ejemplo, que sale la fase orgánica, como que quiere yo decir. tengo aquí una muestra, ¿sí? La muestra disuelta en un solvente orgánico. Hago la extracción con bicarbonato de sodio.
con carbonato de sodio, no con bicarbonato, sino con carbonato de sodio. Dos fases, la acuosa y la orgánica. La fase acuosa yo la voy a extraer o la neutralizo con ácido, ¿sí? Con ácido clorhídrico puede ser. Y me quedan dos fases, la acuosa y una fase orgánica. ¿Qué tipo de compuesto? Aquí para que quede claro, tipo de compuesto. ¿Qué tipo de compuestos me quedarían aquí en esta fase orgánica? ¿Qué tipo de compuestos? Profe, hay que haber ácido fuerte. Exactamente. Voy a borrar aquí, perdón, me disculpan. Aquí es un ácido fuerte. Y el mismo análisis o un análisis similar que debo hacer para los otros cuatro, los otros tres. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, ya queda más claro. Ok. Bueno, voy a dejar de compartir aquí el tablero para hablar con ustedes dos cositas. Bueno, no, dos cosas. Uno, por favor, procuren al máximo no contaminar los reactivos, porque si los reactivos se contaminan, ustedes se va a perder mucho tiempo, ¿sí? Porque aquí a que yo les puedo decir, repitan tal prueba porque uno no está encontrando la evidencia suficiente con respecto a lo que están haciendo para la identificación de su compuesto. Dos, que al estar los reactivos contaminados, pues vamos a tener unos resultados nada saludables. No vamos a tener resultados confiables. ¿Sí? Y el tiempo que se pierde haciendo esas determinaciones. Y que como esos reactivos lo utilizan todos, pues ahí se perpetúa el fallo para todos. Entonces, por favor, y esos reactivos, esas soluciones de los reactivos, pues no se pueden preparar para cada 8 días hacer cambio de esa red, de esos reactivos. Bien, entonces, por favor, para que ese es uno, que tengamos eso muy en cuenta. Dos, tanto para los que vienen el lunes, perdón, los que vienen el grupo A como el grupo B, ¿sí? Este viernes estuvieron los del grupo A, este viernes van a estar los del grupo B. Por favor, lleguen con el plan de actividades preparados, ¿sí? No llegar al laboratorio a preparar el plan de acción, porque también, ¿sí? Ese es un tiempo precioso si apenas nosotros vamos a mirar qué es lo que vamos a hacer. No nos van a alcanzar el tiempo para realizar todas las pruebas. Aspiro que los del grupo A, ¿sí? La semana que vengan a preparar derivados. ¿Sí? Los del grupo B esta semana tienen que llegar a tener
la lista de los compuestos posibles y probables. El listado de los compuestos posibles y probables que en todo lo que hagan lleguen hasta esa obtención de esa información, para que a la sesión siguiente que regresen lleguen a preparar derivados. ¿Sí? Eso quiere decir que nos estamos aproximando a una entrega de informes de esa primera muestra. Es decir, que serían básicamente en 2 semanas, ¿sí? Tienen que entregar todos informes de esa primera muestra. ¿Sí? De la muestra que es la mezcla, de la muestra que se va a trabajar en el laboratorio, la vamos a entregar para el grupo A. El grupo A la entregamos en la semana que viene. A la sesión siguiente que viene le entregamos esa muestra. Y a los del grupo B, después de que preparen su derivado, en la semana que preparen derivado, le vamos a entregar también esa muestra. ¿Me entienden hasta ahí? ¿Sí me entienden? Bueno. Sí, profe. Ok. Entonces, y el tercer punto de lo que vamos a conversar, ahora sí apago la pantalla, ¿sí?, del tablero. Voy a apagar esto y me voy para acá. Voy a ver cuántos están conectados. Apenas 21. Ah, no, están conectados 20. Y hacen falta 12. Yo digo que son 21 porque yo me tengo que excluir, ¿sí o no? Hay conectados 20. Entonces, voy para aquí. ¿Ven la pantalla, por favor? ¿Todos la ven? Sí, señor. Bueno. Sí, me decían, vamos a enfocarnos en este cuadrito de acá. ¿Sí? Entonces ustedes, en este cuadrito, la fecha de entrega está para mañana a las 1600. ¿Sí? Eso lo suben al Classroom, por favor. ¿Sí? Lo suben al Classroom. La forma como lo voy a mirar, ustedes ya conocen, donde dice material de apoyo en el Classroom, hay una cosa que dice rúbricas. ¿Sí? Ténganlo en cuenta, para todo tengan en cuenta esa rúbrica. ¿Sí? Bien, ahora para el módulo 2, la parte de teoría, ¿sí?, va a estar así. Como decimos que son 2 actividades, ¿sí?, ahí están las 2 actividades que va a hacer cada uno. Lo que todavía no he asignado o todavía no se ha hecho la tabla es con respecto al punto 1. En el punto 1, ustedes van a hacer una separación teórica de una mezcla. Así como en el anterior, ¿sí?, una tabla, ¿sí? Voy a utilizar la misma tabla y entonces en esa tabla, en la misma columna, seguirá apareciendo la muestra del módulo 1 y en la otra columna va a aparecer las muestras del módulo 2. ¿Queda claro? ¿Me entienden? Feedback, feedback. ¿Sí? ¿Entienden, por favor? Ay, ay, ay. Sí, profe, entendemos. Bueno. Y el 2
es de la amplia literatura que hay de compuestos. El artículo que tienen que seleccionar es un artículo en inglés. Pueden entrar a cualquiera de esas bases de datos que ustedes manejan a la perfección. ¿Sí? ScienDirect, Scopus o Web of Science o Lens. ¿Sí? O Lens. Y seleccionan entre los últimos 5 años un artículo que hable de la biodiversidad colombiana en plantas, microorganismos, organismos marinos y que presente la identificación de metabolitos de esa planta, de ese organismo. Y ustedes van a elaborar un diagrama o un esquema de cómo fue la extracción y aislamiento de esos metabolitos. ¿Me entendieron? Un diagrama así es así un diagrama así. ¿Sí? Y es que es lo único que estamos pidiendo, leer de la parte, ¿en qué parte se van a ir? A la parte de metodología. ¿Sí? En la parte de metodología del artículo, ahí está descrito cómo se hizo el proceso de extracción y de aislamiento. Indudablemente, ahí ustedes van a colocar el complemento que necesiten para hacer ese diagrama. ¿Sí? Hacen el complemento. Pero en la metodología estará descrito el proceso. All right. ¿Cómo? ¿Cómo quiero hacerlo? ¿Sí? ¿Cómo le queda más fácil? ¿Eh? ¿Y si se los pido en alemán? ¿Eh? ¿Y si se los pido en... ¿Cuál es el idioma más hablado en el mundo? ¿Eh? No, no es el chino mandarín. ¿Sí? El idioma más hablado. Y el idioma que habla la ciencia es inglés. Pero no, dado que estamos acá, lo pueden construir en español, por favor. Lo pueden construir en español. Y a la larga es el único idioma que yo entiendo, ¿sí o no? ¿No? Uy, ¿me está sonando las campanas? ¿De quién? ¿Cuál es el autor de un libro universal? ¿Por quién dobla las campanas? ¿Cómo? ¿Eh? Es un escritor americano. ¿Por quién? ¿Eh? No. Oscar Wilde es inglés. ¿Qué conocen ustedes de la literatura universal? ¿Ustedes sí leyeron Cumbre Borrascosas? Emily Bront. ¿Y de quién es la Cándida Heréndida? Y Gabriel García Márquez. ¿Por quién dobla las campanas? Y de Ernest Hemingway. Ganador de un Pulitzer y de un premio Nobel de literatura.
Bueno, muchachos, entonces, fecha de entrega de esto. Profe, ¿eh? Que se nos vino el mundo. Entonces, digamos que la fecha de entrega de esta parte será para ¿ah? Como el afán. ¿Por qué el afán? ¿Recuerdan ustedes que, de acuerdo al reglamento estudiantil, sí, a la sexta semana, octava semana, tiene que estar el 30% del curso evaluado? ¿Sí? Y con esto todavía no alcanzamos el 30%. Miren, 8 y 10, 8 y 12 son 20. ¿Sí? Profe, buenos días. Profe, de pronto le podía preguntar algo. ¿No se puede extender un poquitico más de pronto la hora de entrega? Ah, que no sean las 16. Bueno, coloquemos Sí. las 18. La 00, no. Profe, las 23:59. También. A las 22. Y como eso es en la plataforma, si no entregó ahí a esa hora, se cierra. Ustedes saben. Ustedes saben de eso más que yo. Profe, el de mañana no se puede también. No, ese ya lo convinimos. Bueno. Eh, eh, bueno, porque es que me tengo que entrar al Classroom y cambiar la hora. ¿Sí? Entonces, ¿quién hizo la pregunta? ¿La solicitud? Profe, yo, Natalia. Bueno, entonces manden un correo para hacer el cambio ahí en el Classroom. Porque si no hago el cambio en el Classroom, Ah, quedamos way off. le aparece a uno que entregó con retraso. ¿Cómo? Aparece que uno entregó con retraso. ¿Sí? Ah, bom. Pero de todas maneras la cambiamos para que nadie vaya a entregar con retraso. ¿Sí? Ah, bueno, profe, listo. Porque si entregan con retraso, se revisa, pero se rebaja la nota. El retraso por hora es de 0.5. Claro, profe. Ah, bueno, yo ya te mando ¿Sí? entonces el Para que no haya entrega por retraso y para que no tengamos que aplicar el 0.5 por cada hora, la ampliamos a las 22. Voy a colocar aquí las 22 para que quede todo normado. ¿Sí? ¿Listo? Listo, profe, muchas Muchas gracias. gracias, profe. ¿Cómo? No, ustedes también la pueden ver. No aparece. Vamos a ver una cosa. Ya hay 34.
Y lo había dejado en 2, vea. No, 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 no. Ya, ya, Nosa Señora. Vea, ya que vamos a entrar aquí, vamos a hacer el cambio, pues. Sí. Vea que aquí ya, ya 2 entregaron, vea. Vamos a abrir aquí. Editar. Ay, ay, ay. ¿Por qué no aparece? Sí, yo. Aspecto base. Si eso yo lo subí. Vea. No, es que dice, donde dice evaluación módulo 1. ¿Sí? Aparece, aparece lo de rúbrica. ¿Sí? Entonces, para que la miren. Rubra analítica y rubra holística. ¿Escucharon? Ok. Vámonos. Entonces, jóvenes, muchas gracias por su atención. Se toman un tintico, desayunan y nos vemos mañana. Bueno, profe, muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, Hasta profe. luego, Gracias. Gracias, profe, hasta luego. Luego, pues,